Esperamos un par de minutitos que terminen de entrar los chicos. Voy a fijar, a ver algunas de las preguntas que habían hecho acá. Bueno. Rosa, ¿quedó bien el tema de los testigos de Jehová? Salvación, vida futura, ¿quedó bien? Sí, sí, profesor. Ok. Bueno. Tatiana, ¿por qué no activás la cámara que quiero ver tu rostro, Tati? Estás despeinada, seguro. Bueno, estaba esperando para que vengan los demás, pero igual queda grabado, así que si se pierde un pedacito lo ponen después de nuevo. No sé dónde había quedado. Con el tema de la confesión positiva. Estamos hablando del tema de que la palabra tiene poder y todo esto, ¿no? Básicamente, es el control de la mente sobre la materia. A ver, ellos enseñan que si vos te mentalizás, ¿no? Tenés un pensamiento positivo, no sos positivo, vas a acceder a ciertas cosas por medio de la fe. ¿No? Tienen un, ya el primer punto que podríamos ver es qué es lo que ellos consideran fe. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando Pedro, ahí en el mar de Galilea, se bajó del bote, se baja del bote, dio unos pasos y después se hundió, ¿no? ¿Pedro se bajó por fe o se bajó de cheto? Ahí dijo, yo me bajo, si Jesús camina, yo camino. ¿Qué les parece? Se bajó creyendo. Para mí se bajó creyendo, confiando. ¿Confiando en qué? En Jesús, en que si Jesús lo estaba llamando, iba a ir seguro. Ok. Y después por la duda... Entonces, lo que Pedro creyó fue en la palabra de Jesús. Eso es fe. Cuando yo recibo una palabra de Dios y la creo, eso es fe. ¿Está bien? O sea, entonces, mi fe es creer en todo aquello que Dios me dijo, fundamentalmente en las Escrituras. A las Escrituras vamos a coincidir con la muchachada esta, y a las Escrituras vamos a llamarle el Logos. ¿Sí? El Logos es la palabra escrita, es lo que ya está. El Logos es lo que no cambia. Es la palabra de Dios que no cambia, que siempre es la misma, no cambia, no tiene variación. Ese es el Logos. Entonces, todo lo que está en el Logos, yo ejerzo mi fe creyendo que eso es verdad y que viene sobre mi vida. ¿Ok? Más allá de que acá tenemos un temita de hermenéutica que no me puedo meter en tanto, pero es que tengo que interpretar ciertos pasajes. Sí, el viernes se está dando Evangelio sinóptico, ¿no? Y hablamos del tema del Antiguo Testamento y qué sé yo.
Y decía, pero las promesas del Antiguo Testamento son para nosotros. No, las promesas no. Las promesas del Antiguo Testamento son para Israel. Ahora, ahí tenemos principios. Hay principios, ¿sí? Hay un montón de principios. Cuando dice, Isaías dice, cuando pase por el agua no te vas a ahogar y cuando pase por el fuego no te vas a quemar. ¿No? Uno podría decir, bueno, es una promesa, ¿sí? Pero es para Israel. No, es una promesa que muestra el carácter de Dios, ¿sí? Es decir, que es una promesa que no está dirigida a mí, pero que muestra el carácter de Dios. Y otra cosa es que diga, vos vas a pasar el Jordán en seco. Entonces, esa promesa, yo no me puedo tomar esa promesa y pararme en el río Jordán a que se paren las aguas en un montón, como dice la Biblia. No sé si me hago entender. Es decir, las promesas del Antiguo Testamento son para Israel. Ahora, ¿para qué la tenemos en la Biblia, no? Uno puede decir, saco el Antiguo Testamento, me quedo con el Nuevo, me quedo una Biblia más finita, menos pesada y más barata. No, el Antiguo Testamento es palabra de Dios y es palabra de Dios para nuestra vida. Lo que pasa es que tenemos que interpretar correctamente, ¿sí? Si yo me tomo del Antiguo Testamento, me tomo de un pasaje que está en un libro poético para sostener la prosperidad que Dios me da, estoy equivocándome feo, ¿sí? Porque hay lo que se llama la revelación progresiva, donde Dios muchas cosas espirituales que hoy vivimos en esta etapa de la historia humana y de la historia de la redención, es simbolizada y representada con cosas materiales en el Antiguo Testamento. Pero no me quiero meter tanto ahí. Pero estos muchachos, yo siempre digo que los que se equivocan en estos temas doctrinales, en las enseñanzas, se dividen en dos grandes grupos. Está el grupo de los ignorantes, ¿sí? El que se equivoca porque no sabe, porque desconoce, porque ignora, ¿sí? Entonces, vos tenés el ignorante, que ¿qué hacemos con el ignorante? Y bueno, al ignorante hay que ayudarlo, hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que comprender en qué estadio de su crecimiento doctrinal, intelectual se encuentra, y bueno, y hacer lo posible por ayudarlo. El ignorante. Y después el otro grupo grande de los que se equivocan es el grupo de los atorrantes, ¿no? A los atorrantes yo aconsejo muy firmemente el apedreamiento. Dice, ay, pero usted no tiene amor. No, yo tengo amor, pero yo tengo amor por las ovejas. Entonces los lobos que se vienen a comer las ovejas, yo los apedreo de frente mar. Pero como está penado por la ley, se complica un poco, o sea que tiene que parecer un accidente. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema de estos muchachos? Entonces dejamos establecido lo que era el logos. El logos es la palabra escrita, lo que está ahí, lo que no cambia, ¿sí? Pero después tenemos la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? Le voy a dar un ejemplo. Muchos tienen el libro de los Hechos, hay un pasaje donde Pablo y Silas están presos, ¿sí? Y Dios interviene, los libera, libera a todos los presos, el carcelero se da cuenta de lo que pasó y se va a quitar la vida, porque es el responsable, Imperio Romano, se te fueron todos los presos, te van a matar. Entonces el tipo, antes que lo maten, el tipo se suicida. Entonces cuando el tipo se va a suicidar, Pablo recibe una palabra de parte de Dios y le pega el grito del fondo, ¿no? De allá de la celda del fondo. Le dice, no te hagas daño, no te hagas nada, estamos todos acá adentro. El tipo, te imaginás que no entiende nada. Ahora, este tipo sabía quién eran Pablo y Silas. Sabía por qué estaban ahí. Los habían llevado porque eran predicadores, porque estaban hablando de Jesús y
Entonces, automáticamente el tipo le cae la ficha de lo que pasó y sabía que estos dos predicaban la salvación. ¿Y qué le dice? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No me importa nada, yo quiero seguirte a vos. Evidentemente te metieron preso, pero Dios te libera. Yo quiero seguir ese Dios, yo quiero ese poder sobre mi vida. ¿No? Básicamente. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lamentablemente hay un montón que enseñan que eso es una promesa de Dios para todos los creyentes. No, mi amigo, eso no es una promesa de Dios. Eso fue lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos. ¿Y por qué? Porque básicamente aquella era una sociedad patriarcal, aquella era patriarcal de verdad, no como dicen las chicas ahora. Esa era patriarcal en serio. Y si el hombre de la casa cambiaba de religión, toda la casa cambiaba de religión. Entonces, si él se transformaba en cristiano y en seguidor de Jesucristo, era salvo. Pero si él creía, toda su casa iba a creer junto con él. Entonces le dice, cree en el Señor Jesucristo. Él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y vas a ser salvo vos y toda tu casa. ¿Ok? No es una promesa de Dios. Punto. Aparte. Ahora bien, yo estoy orando por mi familia, estoy en mi tiempo devocional, estoy en mi monte de oración, llamalo como quieras. Y cuando estoy orando por mi familia, Dios me da ese pasaje. Y me dice, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces sí, Dios me la dio. Y ahora la tomo a esa palabra. Y eso es una palabra rema. Es decir, que el logos que no cambia, la palabra de Dios que no cambia, que permanece para siempre, que no es una promesa, en este caso, se transforma en una palabra rema, en una palabra viva para mi momento, hoy, aquí y ahora. ¿Se entendió? Esto es ortodoxo. Es decir, Dios, en mi devocional, en mi tiempo con Él a solas, Él me da una palabra para mi vida. No tenemos ningún problema con esto. Así funciona. Lo que dijimos de Pedro, ¿sí? Lo que dijimos de Pedro es, Pedro se bajó del bote por la palabra de Jesús. Él tuvo fe en la palabra que Jesús le da. Ahora, ¿cómo concibe la fe este grupo de personas? No es fe en la palabra de Dios, sino es fe en la fe. ¿Y cómo es esto? Yo declaro que soy sano y eso se cumple. O sea, si vos tenés fe, ya está. Lo único que necesitas es fe. Es declarar con fe. Si vos declarás con fe que sos sano del cáncer, te sanás del cáncer. Y eso no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Y esto también, al mejor estilo testigo de Jehová, sacan ciertos pasajes de contexto, como dijo un maestro mío, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y es realmente así. Entonces, hay un pasaje que dice, todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibiréis. ¿Sí o no? ¿Está ese pasaje en la Biblia? Claro que sí. Ahora, ese pasaje está inmerso en un contexto. ¿Sí? Porque la Biblia me dice, si vos estás en mí y yo estoy en vos, entonces pedí todo lo que quieras y te será hecho. En otro pasaje dice, si vos perdonás y pedís perdón, Dios te va a escuchar y te va a dar lo que te pediste. En otro lugar dice, no pidas para gastar en tu
en tus malos deseos y qué sé yo. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, la respuesta, la oración y la respuesta a la oración no está en un versículo. Está desarrollado a lo largo de la Escritura. Y solamente hablamos del Nuevo Testamento, ¿eh? Solamente hablemos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo hablo de la oración y la respuesta a la oración, tengo que dar toda la doctrina, todo el contenido, todo lo que la Biblia dice sobre eso. No un versículo. Entonces yo saco ese versículo y ¿qué te digo? Escucha bien porque Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Dice Dios, y escucha, todo lo que pidiereis al Padre creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos creen esta palabra en esta noche? Declara tu prosperidad y agregale auto, casa, una novia, lo que vos quieras. ¿Se entiende más o menos por dónde va la historia? Entonces, Profe, sí, disculpe, sí. hay algo que no entiendo. Entonces lo único que recibo es lo que, o sea, lo que busco en la intimidad nomás. ¿Cómo? O sea, lo único que recibo es lo que busco en la intimidad nomás con Dios. Porque si yo estoy escuchando, no sé, Hay dos cosas hay en algo cuanto a lo que eso yo es lo que no me quedó recibo. claro. ¿Cómo? Eso es lo que no me quedó claro. Bueno, ahí te lo voy a explicar, si puedo. Sí. Nosotros formamos parte del nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto en su sangre. Este es un pacto todo inclusivo. Es decir, todas las bendiciones para mi vida están incluidas en el nuevo pacto. Todas. Dios, por medio de este pacto, se compromete a darme todo lo que mi vida necesita. Pero de ninguna manera todo lo que yo quiero. En ningún lugar dice que Dios me va a dar todo lo que mi corazón desee, lo que mi alma desee, lo que mis ojos deseen, sino exactamente lo contrario. La Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Y yo estoy pidiendo y reclamándole a Dios que me dé lo que mi corazón desea, cuando la Biblia me dice que mi corazón es engañoso. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y qué sé yo. ¿Sí? Entonces yo lo que creo es que todas las bendiciones para mi vida no se generan a través de mi tiempo de oración. Yo creo que todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida ya están dadas, ya están acá abajo. Están delante mío, delante de mi camino. Lo que yo hago en oración es, por supuesto, más allá de, hablando de las necesidades nada más, ¿no? Más allá de la adoración, de la confesión, de la acción de gracias y toda la demás parte de la oración. Hablando específicamente de lo que recibo, que es tu pregunta. Yo creo que todo lo que mi vida necesita está delante mío. Y yo cuando oro, Dios me direcciona hacia esas bendiciones. Cuando yo oro, lo que la Biblia me enseña es que yo tengo que orar en el Espíritu. ¿Sí? Cuando yo oro en el Espíritu, por medio de la acción o de la interacción con el Espíritu Santo me guía a pedir como conviene, que es una palabra que está en la Biblia, ¿no? ¿Y yo cómo sé qué es lo que tengo que pedir? ¿Sí o no? El Espíritu Santo me guía, intercede por nosotros, con gemidos indecibles, me guía, me conduce a la bendición. ¿Está bien? Ahora, yo quiero tener un auto y oro a Dios por un auto. ¿Está mal o está bien? Está perfecto. Está perfecto. Entonces, si de parte de Dios eso ya está determinado sobre mi vida y está delante mío, Dios lo que hace es me guía hacia ese bien,
a obtenerlo. ¿Se entiende? Yo no creo la bendición con mi oración. No es que yo le pido, ya está determinado, porque es una necesidad mía. Bueno, es como la salvación. El Señor ya sabe quiénes vamos a ser salvos, quiénes van a estar en el camino, porque nos conoce antes de creernos, de que nuestros padres nos tengan en nuestra mente. Entonces, si Él conoce todo nuestro trayectoria. Estamos mezclando por otra gallina, Andrea. Pará, no me ilustres el punto porque se complica. Es otra cosa eso. Ahí entramos en otro tema bastante diferente. Estamos hablando puntualmente de la oración por cosas, ¿sí? La salvación es otra cosa bien diferente. Y por supuesto que Dios sabe, pero yo no lo sé y es otra cosa. Dejémoslo ahí, dijo Nelson. Entonces, redondeando la pregunta de Damián. ¿Yo puedo pedirle a Dios cualquier cosa? Absolutamente sí. Lo ideal es que yo tenga una vida de comunión con Dios, que yo ore en el Espíritu, que el Espíritu me guíe, y entonces, si yo cumplo todos los requisitos, estoy en paz con todos mis hermanos, perdoné y pedí perdón, no pido para gastar en mis propios deleites, no estoy peleado con mi esposa, estoy viviendo en obediencia a Dios. Todos estos son requisitos que están en la Biblia. Entonces, si cumplo con todos esos requisitos, si el Espíritu me guió, etcétera, me voy a encontrar con esa bendición. Sin ningún problema. Ahora, si yo quiero tener un Camaro 0 kilómetros con patona y qué sé yo, y yo declaro y me mentalizo y lo visualizo en mi mente, como dicen ellos, visualizalo, decide qué color lo querés y qué sé yo, y lo declarás, te viene. Eso es brujería, es el poder de la mente sobre la materia. ¿Me seguiste, Damián, más o menos? O... Sí, no sé si pero quedó también tenía otra satisfecha duda. tu inquietud o más o menos. Otra duda tenía. ¿Pero quedó claro o no, Damián? Sí, eso sí quedó claro. Es como que, o sea, Dios te da la palabra, la recibís en la intimidad y después caminar sobre eso, los requisitos, ¿no? Claro. O sea, Dios me da, o sea, lo que Dios está comprometido conmigo es a darme todo lo que necesito. El tema es que tengo que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Claro, Que son andar en obediencia, andar en santidad y todo esto que hablamos recién, ¿no? Que en cualquier estudio sobre la oración lo podemos hacer. Si tú estás en mí, yo estoy en ti, obediencia, fruto, estoy predicando el Evangelio, estoy viviendo en santidad, etcétera, 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 es haciendo todo eso, hago que el cielo se mantenga abierto sobre mi vida. Para que todas las bendiciones que Dios preparó para mí me lleguen. Porque yo puedo cerrar el cielo. Profe, y cuando una palabra viene del púlpito, ¿no? Sí. Yo la creo, la recibo. ¿Eso también es válido o no? ¿Eso también? Es válido. No te escucho, Dami. Sí, es válido eso. Sí, por supuesto. Por supuesto. Está bien. No, porque, o sea, ponele, Dios te da la palabra de que tu casa, vos y tu casa van a ser salvos, ¿no? En un púlpito, o sea, que viene de un púlpito. O sea, claro. Bueno, yo lo creo. Ahí tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar. Esa El era mi tema de duda. la enseñanza, si yo te lo enseño como que esto es una promesa de Dios para tu vida y que vos tenés que creerla para recibirla, es una cosa. Y otra cosa es que yo esté predicando y yo te diga lo que te acabo de decir, ¿sí? Y que Dios, claro, el Espíritu Santo, al recibir su palabra que viene del predicador, el Espíritu Santo te dice, hey, esto es para vos. Ahora entendí. Es no como es que el mismo. Espíritu Santo ya lo toma discernimiento que es para vos.
¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, pero es una mala enseñanza que es una promesa de Dios. No es una promesa de Dios, no es una promesa de Dios. No está dada de esa manera. ¿Se entiende? Es un libro histórico, ahí voy, Justin. Es un libro histórico que está hablando de una situación particular. Ahora, pero puede ser que Dios me la dé a mí y me lo prometa a mí. Ah, por supuesto. Y esa es la palabra rema. Esa es la palabra rema. No el delirio que a vos te pintó, se te ocurrió, y lo visualizás, lo declarás y viene sobre tu vida. Porque además, y este es el condimento de oro, podríamos decir, que vos tenés que sellar esa palabra. Claro. ¿No? Tenés que ponerla para que eso se cumpla. Ese es un requisito. Sellar la palabra. ¿No? Y que Abraham, cuando recibió la palabra, ofreció sacrificio. Un chamullo impresionante, ¿no? Bueno, nada, hay unos problemas, insisto, vuelvo a insistir claramente sobre esto. Depende a qué grupo pertenezca la persona. Si al grupo de los ignorantes o al grupo de los atorrantes. Eso nos toca a nosotros tener discernimiento, ¿no? Y ver la historia. Justin, ¿quería decir algo? Sí, profe. Que a mí, cuando hablaban, a mí me dijeron algo parecido sobre una palabra así, pero me dijeron que por medio mío, mi casa podría llegar a ser salva si con mi vida predicaba el Evangelio y les predicaba como tiene que ser. Perfecto, ningún problema. Claro. Que cada uno de nosotros podemos ser la semilla del Evangelio en nuestra familia y que por medio nuestro toda nuestra familia pueda creer, pero eso no hay ningún problema con eso. En mi casa no había ningún creyente, mi mamá conoció el Evangelio y después nos convertimos todos. Bueno, falta un hermano mío, nada más. Y después lo demás creímos todo. Creyó mi papá, creyó mi hermano, creí yo. Me casé con una chica creyente, mis hijos son creyentes, o sea, no hay problema con eso. ¿Sí? El problema es cuando yo enseño mal las cosas. Ese es el tema. No sé si me quedó algo. Sí. ¿Qué pasa con los milagros que realmente ocurren en este ámbito? Uno de ninguna manera tiene que entender un milagro como un respaldo a tal o cual ministerio. Los milagros de Dios se producen conforme a su plan. Él tiene un plan con las vidas. Y conforme a su plan, los milagros ocurren. Los milagros no se producen porque Dios me ama. Los milagros no se producen porque Dios es bueno. Los milagros se producen porque Él tiene un plan. Y conforme a ese plan, realiza ciertos hechos sobrenaturales para que su propósito se cumpla. ¿Sí? Porque si no, ningún creyente se enfermaría, o si se enferma se sanan en el acto, ningún creyente se moriría, ¿sí o no? Entonces el milagro tiene que ver con un propósito de Dios con las personas. Entonces, si yo defino esto de esa manera, y Dios tiene un plan con una persona que está asistiendo a un culto de estos muchachos, y ellos le dicen, declará con fe que está sano, y el tipo siguiendo esa enseñanza, declara que está sano, y Dios lo sana, ¿qué pasó? Nada pasó. Dios hizo un milagro. Dios tiene un plan con esa persona. Y conforme a su misericordia, a su poder y a todo lo demás, pero sobre todo a su propósito, ocurrió un milagro. No tiene nada que ver con el ministerio. ¿Sí? Yo no me acuerdo si es una pregunta de las fichas. No me acuerdo. De la ficha 4, podría ser. Ficha 4 o ficha 5. No me acuerdo si estaba en las fichas. Ahora me voy a fijar. Profe. Hola, Tati. ¿Cómo está, profe? ¿Bien? Bien.
Le quería hacer una pregunta. Déjame que te redondeo esto y te escucho. Yo pregunto, por ejemplo, suelo preguntar esto en esta materia. Si alguien va a una iglesia católica y le pide algo a Dios y le pide a, qué sé yo, va a San Cayetano y pide trabajo. Y al otro día lo llaman de un trabajo. Y yo les pregunto, ¿quién lo hizo? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Qué me contestan? Alguno que se atreva y San me diga. Cayetano. El diablo. ¿Quién lo hizo? Fue la voluntad de él. ¿Eh? Fue la ¿Qué voluntad hizo? de Dios que él pueda conseguir trabajo. No te escucho, Greta. Fue la voluntad de Dios que hizo Lo que hizo él Dios. Entonces, pueda si yo voy a la tener iglesia, a la iglesia de San Cayetano, trabajo. y le pido a San Cayetano, y ocurre un milagro, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Pero escuchen bien, escuchen bien ahora. Profe, Pará, escuchá. Pero yo voy a un templo umbanda y pido algo y se cumple milagrosamente. Y yo les pregunto, ¿quién lo hizo? Ustedes me van a decir que fue el diablo. No va a ser Dios. Y que es un milagro mentiroso y qué sé yo, las pavadas que me van a decir. No, flaco. Dios es bueno y hace cosas buenas y todo don perfecto, todo lo bueno viene de parte de Dios. El diablo es malo y no hace nada bueno. Entonces, si hay un plan con tu vida, Dios va a hacer un milagro adentro de un templo umbanda también, adentro del infierno va a hacer un milagro Dios. Yo sé que esta idea es muy, muy resistida por la muchachada pentecostal, pero requiere de un tiempo para analizarla también, ¿no? Yo se las tiro así en seco, fin, que nos queda 5 minutos, 21 segundos de reunión de este bloque y seguramente le vienen 1000 cosas a la cabeza. Pero, profe, ¿puedo decir insisto, algo? para redondear, el milagro viene porque Dios tiene un propósito con una persona, no importa cómo, cuándo, dónde. Tatiana, ¿qué querías decir? Sí, profe, te quería preguntar. ¿Tiene que ver también con la fe de la gente o no? La Dios fe, también lo hace por la fe de la las fe es personas. el vehículo ideal, pero no es el requisito. La fe no es un requisito. La fe es el vehículo ideal. O sea, la Biblia dice, sin fe, no puede tener fe y agradar a Dios porque es lógico. Si no tenés fe, es decir, Dios no existe. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Etcétera. Ahora, tenemos el ejemplo de los amigos del paralítico. En ningún lado dice que el paralítico tenía fe. La Biblia dice, al ver la fe de ellos. Y entonces vos me podés decir, bueno, pero había fe. Está bien. Ok. Pero la fe no, porque si fuera así, ahí está el problema de la fe en la fe, ¿no? Estos chicos tienen fe en la fe. O sea, yo solamente creo, recibo. No, yo tengo fe en Dios, en su palabra. Y Dios es absolutamente soberano. Yo no le puedo doblar el brazo. Esta gente lo que enseña enseña un método para doblarle el brazo a Dios y obligarlo a que te dé lo que vos querés. ¿No? Básicamente es eso, es un método para torcerle el brazo a Dios, que aunque no quiera te lo tiene que dar, porque vos declaraste con fe y a otra cosa mariposa. ¿Sí? No sé quién quería hablar. Damián, dale. Profe, no, lo que quería decir es como que Dios como que respalda esas cosas, ¿o no? Lo veo así yo. ¿Qué cosas? No sé, ponerle que adoren a una estatua. Se me hace como que está No, respaldando está eso y decir, perfecto. Eso es lo que nosotros creemos. A ver, si el tipo está en San Cayetano, ¿no? Esta es la composición del lugar que nosotros nos hacemos. Si el tipo va a San Cayetano y le pide a San Cayetano y recibe el trabajo, ¿a quién se lo va a agradecer? ¿A Dios o a San Cayetano? Se lo va a agradecer a San Cayetano. Hasta ahí llega tu entendimiento y el mío. Hasta ahí. Ahí porque terminó. en la Biblia habla que Dios es Ahora, lo que celoso y Dios todo tiene eso. preparado, para escuchar,
lo que Dios tiene preparado con esa persona, ni vos ni yo lo sabemos. Esta es la otra parte de la milonga. Igual vuelvo ¿Eh? para atrás y yo también capaz que recibí cosas de otras cosas, capaz que yo pensaba, ¿no? Sin embargo, fue Dios el que hizo el milagro y Seguro, ahora estoy acá en este olvídate. grupo. Pero quedate bien tranquilo. Claro, Que pero todo se trata de él. seguramente hasta Dios ha guardado tu vida antes de que vos fueras creyente, sin que vos te enteres. Seguramente Dios hizo algo en tu vida sin que vos te enteres, hasta el día de hoy no lo sepas, y te enteres el día que llegues al cielo. Pero No digo más olvídate que nada. es así. Gracias, ¿Está bien? Entonces, pero entonces para cerrar esto, de estos muchachos, insisto, ¿no? Distinguir el atorrante del ignorante y no por confesar, no por declarar, por proclamar, por decretar, las cosas van a ocurrir. ¿Sí? Yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios. Hay un pasaje que es sencillito y recontra conocido. Dice, Jesús dijo, ¿por qué se preocupan tanto por el morfi? ¿Por qué se preocupan tanto por la ropa? ¿Por qué se preocupan por mañana, por pasado mañana, por la pandemia, por el laburo? ¿Por qué se preocupan tanto? Dice, si yo le doy de comer a los pajaritos, le doy de comer a los gorriones esos que están ahí afuera, le doy de comer a las cotorras del parque, ¿sí? Si yo hago estas flores extraordinarias que van a durar un día, no voy con ustedes, que son mi creación especial, no voy a darles todo lo que necesiten. Muchachos, dejen de preocuparse, porque los que se preocupan son los que no tienen a Dios. Dejen de preocuparse. Busquen el reino y su justicia y todo os será añadido. No te está diciendo, hace un pacto, no te está diciendo un pomo. Te dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que tu vida necesita te va a ser añadido. Esa es la verdad del Evangelio.